Y decimos lo siguiente, sea z igual a f de x, y, una función continua, en el punto x0, y0, se dice que f es derivable en el punto x0, y0 en la dirección del vector u si, dos puntos y aparte, el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más ha, y0 más hb menos f de x0, y0 sobre h exista y además el valor de la derivada representada por y ponemos du de f de x0, y0 es igual al valor de este límite. Y ponemos la equivalencia de la derivada direccional. Igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h por a, y0 más h por b menos f de x0, y0 todo sobre h. Entonces, bueno, igual convenga poner el esquema para entender quién es h, quién es a, quién es b. Vamos a ponerlo de R2 a R. Ok. Y unos compañeros esperando. Vamos a poner, por ejemplo, el punto P, el punto Q. Tendríamos un vector que va de P a Q. Vamos a ponerle a este vector U, que va a ser ahí, más BJ. Y vamos a indicar sus proyecciones en el eje X y en el eje Y. Esta distancia es h por a y esta distancia h por b. De tal manera que vamos a proyectar dichos puntos al plano R y estaríamos teniendo f de x0, y0 y f
de x0 más h por a, coma, y0 más h por b. Entonces, bueno, esta sería la definición, el límite que tenemos aquí de la derivada direccional. Lo vamos a emplear más adelante en ejemplos para, bueno, donde vamos a utilizar esto. Entonces, déjenme ver si damos este ejemplo. Ok, vamos a darlo. Calcular, ejemplo, para que quede aterrizada la fórmula. Calcular la derivada direccional de f de x, y igual con x cuadrada más xy en el punto P0 igual a 1,2 en la dirección del vector unitario y ponemos el vector u igual a y sobre raíz de 2 más j sobre raíz de 2. Entonces vamos a ver cómo aplicar la definición de la derivada direccional de u en el punto, bueno, en la dirección de f en el punto x0, y0. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de, y vamos a aplicar la definición que tenemos acá, de f de x0 más ha, y0 más hb, menos f de x0, y0 entre h. Entonces, esto sería igual a f de 1 más h medio más h raíz de 2, coma 2 más h sobre raíz de 2 menos la función evaluada en el punto 1,2 entre h. Entonces, aquí lo único que se está haciendo es, bueno, hacer la indicación de la aplicación de la fórmula de la derivada direccional. Aquí estoy separando lo que sería x0 más h por a, coma, de y0 más h por b. Entonces, esta sería la expresión que me están indicando. x0, y0, según el punto que me dan, es 1,2. Y yo debo sustituir estos valores. El vector unitario, observen, aquí lo estamos teniendo. En la componente y es 1 entre raíz de 2. En la componente j también 1 entre raíz de 2. Entonces, aquí es donde yo tengo el elemento AI más BJ. Este sería el vector unitario. Entonces, como yo estoy siguiendo la fórmula, voy a multiplicar a h por a y lo voy a sumar al punto x0 y en y0 le voy a sumar h por b. Como ya sé quién es a y quién es b, entonces por eso estoy indicando acá 1 más h sobre raíz de 2, 2 más h raíz de 2, porque ya también sé quién es b. Entonces, luego menos la función evaluada en el punto sobre h. Hasta ahí vamos bien, se está entendiendo cómo estoy haciendo la aplicación de esta fórmula de la derivada direccional dado los valores que me están dando en el problema. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. Vale. Sí, Entonces profe. vamos a aterrizarlo, perfecto, vamos a aterrizarlo a la función. Observen que inicialmente la función me están diciendo que es x cuadrada más xy. Entonces, como ya sé quién es x y quién es y, vamos a proceder a sustituirlos a la función específica que me dan en el problema. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de, vamos a poner
x al cuadrado, donde x es 1 más h sobre raíz de 2, lo elevamos al cuadrado, más x por y, es decir, 1 más h sobre raíz de 2, por y que es 2 más h sobre raíz de 2. ¿Ok? Y a esto le voy a restar lo que sería la función evaluada en dicho punto, es decir, 1 al cuadrado es 1 más 1 por 2. Y todo esto sobre h. ¿Ok? Entonces, este límite va a ser igual a límite cuando h tiende a 0 de, y vamos a desarrollar lo que sería el binomio que tengo en el primer elemento. El cuadrado del primero es 1. El signo del segundo es más. El doble producto del primero por el segundo sería 2h sobre raíz de 2, más el segundo al cuadrado, que es h cuadrada sobre 2. ¿Ok? Aquí ya desarrollé la primera parte. Ahora, todo esto más y vamos a efectuar el producto de lo que tengo entre estos paréntesis. Entonces 1 por 2 es 2, más 1 por h sobre raíz de 2 es h sobre raíz de 2, más h sobre raíz de 2 por 2 es 2h sobre raíz de 2, más h sobre raíz de 2 por h sobre raíz de 2 es h cuadrada sobre 2. ¿Ok? Cerramos corchetes, menos 1 más 2 sería 3, ¿no? Y todo esto sobre h. Entonces, vamos a ir viendo qué elementos podemos ir sumando. Por ejemplo, podemos sumar este elemento con este otro y con este de acá, ¿no? Por otro lado, podemos sumar este elemento con este. Y finalmente, la constante 1 con esta otra constante. Entonces, vamos a poner la equivalencia de este límite. Me quedaría límite cuando h tiende a 0 de, y vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a hacer la suma. Entonces sería 4h sobre raíz de 2 más 1h sobre raíz de 2 es 5h sobre raíz de 2. Estoy sumando los elementos en azul. Este sería el resultado de sumar todos esos elementos. Luego, vamos a sumar los elementos en rojo, que sería más h cuadrada medios más h cuadrada medios es un h cuadrada, ¿no? Aquí estoy sumando los elementos en rojo. Y luego 2 más 1 es 3. Entonces tendríamos más 3. A este elemento le vamos a restar un 3 y lo dividimos sobre h. Entonces 3 que suma con 3 que resta se cancelan y me va a quedar, bueno, esto lo puedo subir un poco, lo vamos a bajar mejor. Así. Y sería igual al límite cuando h tiende a 0 de 5h sobre raíz de 2 más h al cuadrado sobre h. ¿Ok? Entonces, yo puedo factorizar una h en el numerador. Me quedaría límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 5 sobre raíz de 2 más h sobre h. H que multiplica con h que divide se cancela y me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de 5 entre raíz de 2 más h. Aplicando el límite me queda únicamente 5 sobre raíz de 2. Y esta es conocida como la razón de cambio de f en el punto P0 en la dirección de U.
Y ya calculamos entonces la derivada direccional a través de la aplicación de dicho límite. Y para poderlo aplicar, pues ya observamos que yo necesito tres cosas. Necesito la función, necesito el punto P0 y necesito el vector unitario. Con esos datos, entonces yo puedo calcular la derivada direccional como lo acabamos de hacer en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, espero no haya alguna dificultad en cómo se resolvió. ¿Vamos bien hasta este punto? Sí. Sí, profe. Ok. Vamos ahora a definir el gradiente. Y ponemos el vector gradiente de f de x, y en un punto P0 dado por x0 y y0 es el vector y ponemos lo que sería el operador nabla, que es este triángulo invertido, pero que dado de esta forma sería el gradiente de f igual a la derivada parcial de f con respecto a x en términos de y más la derivada parcial de f con respecto a y en términos de j. Y aquí vamos a hacer la indicación que les estoy diciendo, donde este operador es igual a la parcial con respecto a x de y más la parcial con respecto a y de j y es conocido como operador diferencial nabla. Entonces, si por ejemplo yo tengo omega que está dado por una función que depende de tres variables, entonces este gradiente sobre la función que depende de tres variables va a ser igual a lo que ya conocemos acá arriba, pero añadiendo la tercer componente, o sea, la derivada parcial de f con respecto a x en función de y, más la derivada parcial de f con respecto a y en función de j, más la derivada parcial de f con respecto a z en términos de la componente k. Entonces, con esto vamos a definir el siguiente teorema. Si f de x, y es una función, la derivada direccional de f en el punto x0, y0 en la dirección del vector unitario u está dada por y ponemos la derivada direccional de u en dirección de f evaluada en el punto x0 y y0 va a ser igual a el gradiente de la función evaluada en el punto x0 y y0 multiplicada, o sea, producto punto con el vector unitario. Y entonces ponemos acá la notación. Es más sencillo. Esta parte yo creo que en rojo. Es más sencillo calcular la derivada direccional a partir
del gradiente que en términos del límite. Entonces, esa sería la manera en cómo podemos calcular la derivada direccional de una manera alterna, mucho más sencilla. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo que dar un teorema. Bueno, antes de retomar el ejemplo anterior y volver a hacer el cálculo, vamos a terminar esta teoría. Si el vector v es diferente de 0, punto y coma, entonces ponemos que el vector unitario va a ser igual al vector v sobre la magnitud de dicho vector. Aquí ponemos el vector u, es un vector unitario que tiene la misma dirección de v. Y ponemos el esquema para poder comprender esta idea que les estoy aquí indicando. Tenemos el vector v, aquí estaría el vector u, tiene la misma dirección que v. Ok. Entonces vamos a calcular, o retomando el ejemplo anterior, vamos a calcular nuevamente la derivada direccional, pero a través del gradiente. Entonces, ¿dónde está? Vamos a calcular. Entonces acá retomando el ejemplo anterior. Vamos a calcular el gradiente. Entonces, ponemos el gradiente de la función. Por definición, va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x en términos de la componente y más la derivada parcial de f con respecto a y en términos de la componente j. Entonces, primero vamos a calcular el gradiente y posteriormente vamos a evaluar en el punto indicado, ¿ok? Para poder utilizarlo en lo que sería la definición que tenemos acá arriba. Entonces, primeramente es el gradiente. De tal manera que vamos a recordar la función. La función era, déjenme ver dónde está, x cuadrada más xy. Entonces, vamos a poner la derivada parcial con respecto a x de x cuadrada más xy. Esto va a ser en función de y más la derivada parcial con respecto a y
de esto mismo, x cuadrada más xy, en función de j. Esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a calcular lo que sería el gradiente, es decir, a través de estas componentes. Entonces, la primera me va a quedar la derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado más la derivada parcial con respecto a x de xy. Estoy aplicando la propiedad de linealidad para esa derivada parcial de la suma de funciones, obtenerlo a través de la suma de las derivadas parciales por separado, ¿no? En el otro término es la derivada parcial con respecto a y de x al cuadrado más la derivada parcial con respecto a y de xy. Todo esto en función de j. Esto va a ser igual a 2x más y, esto en función de y, más esta derivada que tenemos acá se cancela, vale 0, y me va a quedar me equivoqué, vale 0, y acá me estaría quedando x en función de j. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Hay dudas? No, profe, todo bien. Ok, esta es entonces el gradiente de la función en términos de xy. ¿Qué necesitamos? Una vez que ya calculé el gradiente, pues ahora necesito evaluarlo en el punto x0, y0 para poderlo sustituir en lo que sería la definición aquí, para apenas obtener esta parte. ¿Ok? Entonces, evaluándolo, el punto indicado en el ejemplo era 1,2. Entonces, voy a evaluarlo en dichos puntos, 1,2. Va a ser igual a, entonces ponemos 2 por 1 más 2 en función de y más 1 por j. Entonces esto sería igual a 5i más j. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto y vamos a proceder a hacer el producto. Profe, ¿no eran 4i? Profe, ¿no era 4? A ver, déjenme ver. Ah, sí, perdón. Era para ver si estaban poniendo atención. Este era 4, perdón, aquí me equivoqué. 4i más j. Ok. Entonces, ahora vamos a ya aplicar lo que sería la definición de la derivada direccional de u en dirección de la función f, pero en este caso sería 1,2, ¿no? Y va a estar dado por lo que sería el gradiente de la función evaluado en el punto 1,2 multiplicado por el vector unitario. Entonces, esto va a ser igual a 4i más j, producto punto con el vector unitario. El vector unitario ya me lo están dando acá, ya no necesito hacer unitario el vector porque el mismo problema me lo indica, ¿no? Si me dieran otro vector que no fuera unitario, pues entonces aplicaríamos la fórmula de lo que sería este cociente, el vector dado entre la magnitud de dicho vector para hacerlo unitario. Pero bueno, el vector ya es unitario, entonces tengo que es ¿dónde estaba? Y raíz de 2 más j raíz de 2. Ok, entonces vamos a efectuar el producto. Y si ustedes recuerdan, el producto es multiplicar componente a componente e ir sumando, ¿no? Entonces sería 4 por 1 entre raíz de 2
ya no voy a poner la componente y, porque sería i por i, pero es la unidad, más 1 por 1 entre raíz de 2. Esto va a ser igual a 4 entre raíz de 2 más 1 entre raíz de 2. Esto es igual a 5 sobre raíz de 2. Y este resultado debe ser el mismo que se obtuvo, pero aplicando el límite. Y si ustedes se dan cuenta, el resultado es idéntico. ¿Qué significa esto? Que efectivamente calcular la derivada direccional a través del gradiente es mucho más sencillo que resolver el límite. El límite para este ejemplo ilustrativo pues es muy sencillo, está muy fácil de resolver, pero habrá límites en los cuales pues yo tenga que aplicar otro tipo de técnicas, meter más desarrollo algebraico y tratar de resolverlo. Entonces nos vamos por la vía más sencilla, que es la aplicación, bueno, más bien dicho, el cálculo de la derivada direccional mediante el gradiente. Y recuerden que el gradiente previamente está dado de esta forma para R2 o de esta otra para R3. ¿Ok? Y también necesitamos esta otra por si el vector no es unitario, poder hacerlo unitario. Vamos a poner otro ejemplo en el cual el vector que me den no sea unitario. Entonces vamos a poner aquí en retomando, vamos a poner el ejemplo, ¿cómo le ponemos? A este le vamos a poner ejemplo 1 y a este le vamos a poner ejemplo 1.1. Y ahora sí, ponemos ejemplo 2. Calcular la derivada direccional mediante el gradiente mediante el gradiente. Entonces vamos a dar la función f de x, y, que es x por e a la y más coseno de xy. El punto P0 es igual a 2,0 y el vector v está dado por 3i menos 4j. De la siguiente función, aquí me faltó eso. Esto lo vamos a bajar y ponemos el gradiente de la siguiente función en el punto indicado en dirección del vector b dado. Y ahí están los datos. Entonces, nuevamente, como vamos a utilizar, vamos a hacer el cálculo de lo que sería la derivada direccional, hay que tener claro que yo este ejemplo puedo calcular la derivada direccional aplicando la definición del límite tal cual lo hicimos acá. Yo necesitaría tener bien claro que como no tengo el vector unitario, tendría que, dado el vector b, hacerlo unitario, encontrar el valor de a, el valor de b, aplicar la definición, hacer todo este procedimiento y obtener el valor de la derivada direccional. Pero me están pidiendo que yo obtenga la derivada direccional a partir del gradiente. Entonces, como solución del problema, vamos a calcular primeramente lo que sería el gradiente de la función que está dado por la derivada parcial con respecto a x de la función que es
x por e a la y más coseno de xy, esto en función de y, más la derivada parcial con respecto a y de esto mismo, x por e a la y más coseno de xy, en términos de j. Una vez que encontremos el gradiente, pues lo vamos a sustituir en el punto P0, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular esto y sería igual a, como yo tengo una suma de funciones, pues me permite, dado que la derivada parcial es un operador lineal, poder calcular la derivada parcial con respecto a x de x por e a la y, más la derivada parcial con respecto a x del coseno de xy. Todo esto en función de y, más, volvemos a descomponer ahora esta suma de funciones y vamos a derivar con respecto a y, x por e a la y, más la derivada parcial con respecto a y del coseno de xy en función de j. Entonces, ¿qué me va a quedar? La primera, bueno, esta derivada como es con respecto a x, e a la y es una constante. Entonces me va a quedar e a la y por 1, ¿no? Más, y vamos a calcular la derivada del coseno, que es negativo seno. Entonces sería menos seno de xy por la derivada parcial con respecto a x del argumento que es xy. Todo esto en función de y. Más, y ahora vamos a expresar el otro término. Como voy a derivar parcialmente con respecto a y, x es constante, y vamos a derivar e a la y, que es e a la y por 1, ¿no? Quedándome e a la y únicamente. ¿Ok? Luego, derivamos el coseno, que como sabemos es menos seno de xy por la derivada parcial con respecto a y del argumento xy. Esto en función de j. Esto va a ser igual a e a la y menos la derivada parcial con respecto a x de xy, pues va a ser y. Entonces sería y por seno de xy. Esto en función de y. Más x por e a la y. Menos seno de xy, y la derivada parcial con respecto a y de xy, pues es x. Entonces pongo la x al inicio y todo esto en función de j. Ya tengo entonces el gradiente de la función. Ahora vamos a tomar este gradiente y vamos a evaluarlo en el punto 2,0. Esto va a ser igual a e a la 0 menos 0 por seno de 2 por 0. Ok, 2 por 0. Todo esto en función de y. Más 2 por e a la 0 menos 2 seno de 2 por 0 en términos de j. Esto es igual a e a la 0, es la unidad. Todo este término se cancela. El seno de 0 también es 0, por 2 pues se anula. Y me va a quedar 1 por i, que es i, más 2j. La 0 aquí es 1, 2 por 1 es 2, y me va a quedar este elemento, ¿ok? Entonces es i más j el resultado del gradiente evaluado en el punto 2,0. Luego, ya podría ser el producto, pero necesito hacer este vector b, que no es unitario, hacerlo unitario. Entonces, este sería como el primer paso. El segundo paso sería que el vector u va a ser igual a el vector v sobre la magnitud del vector v. ¿Ok? Es decir, 3i menos 4j sobre la magnitud del vector v, que es
la componente y al cuadrado más la componente j al cuadrado. Entonces es 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Esto es igual a 3i menos 4j sobre raíz cuadrada de 9 más 16. Esto es igual a 3i menos 4j sobre raíz de 25. Y raíz de 25 es 5, entonces sería 3/5 de i menos 4/5 de j. Este es el vector unitario. Y ahora sí, vamos a multiplicar el gradiente de la función evaluada en el punto 2,0 multiplicado por el vector unitario que acabamos de obtener. Ese producto va a ser la derivada direccional de la función que me están pidiendo, ¿no? Va a ser igual a el gradiente de la función evaluado en el punto x0 y y0 por el vector unitario. Entonces, sustituyendo, sería i más 2j que multiplica a 3/5 de i menos 4/5 de j. Entonces, multiplicamos componente a componente y por 3/5 de i es 3/5 más, bueno, luego sería más 2j por menos 4/5 de j, entonces es menos 2 por 4/5. Esto es igual a 3/5 menos 8/5 es igual a menos 5/5 igual con menos 1. Y este es el valor de la derivada direccional. Podemos observar que este proceso, aunque es un poquito, digo entre comillas, un poquito elaborado, debería ser más sencillo que si yo quisiera calcular la derivada direccional a través de esta definición formal mediante el límite. Yo tendría que calcular el límite dado los datos que tengo y obtener dicho valor. Entonces, ¿dudas? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿No? Ninguno, profe. Todo bien, profe. Ok. Déjenme ver qué otra cosa podemos dar. Tengo un equivalente de la derivada direccional. Pero esto es teoría, entonces vamos a separarlo. Podemos decir que la derivada direccional va a ser igual a, como sabemos, el gradiente por el vector unitario, pero el vector unitario lo podemos expresar de la siguiente forma. Bueno, todo este producto se puede calcular mediante la magnitud del gradiente por la magnitud del vector unitario por el coseno de teta. Esto va a ser igual a, bueno, es igual a la magnitud del gradiente por el coseno de el ángulo teta. Aquí ponemos donde teta es el ángulo entre los vectores u y el gradiente. Esa sería otra, no es cero, este es ángulo. Teta. Entonces, esta sería otra manera de poder calcular el gradiente. Y de aquí también surge que el ángulo va a ser igual a coseno a la menos 1 del gradiente de la función multiplicado por el vector unitario entre la magnitud del gradiente. Estas son otras fórmulas que pudiéramos utilizar. Entonces,
Ujú. Aquí hay que hacer una indicación bien importante, nota. Creo que aquí también ya lo había hecho en el ejemplo anterior. Esta de acá, cuando dice razón de cambio. Entonces, yo creo que esa nota la voy a poner acá, nota, esto es importantísimo. Razón de cambio va a ser igual a derivada direccional. Si en un problema me dicen, encuentra la razón de cambio de tal cosa, en sí lo que me están pidiendo es, encuentra la derivada direccional. Entonces, déjenme ver qué horas son. Ya casi, bueno, por hoy terminamos. Vamos a dejar pendiente este ejemplo. Vamos a ponerlo para el día de mañana. Sería abril 22. Determinar la derivada direccional de la función f de x, y igual a raíz cuadrada de xy en el punto 2,8 en la dirección de Q, bueno, y aquí lo voy a poner P igual a Q igual a 5,4. Es decir, ahora no me dan el vector, simplemente me dicen de qué punto a qué punto lo haga. Entonces aquí está X, aquí está Y, el punto P estaría acá, 2,8, el punto Q estaría acá, 5,4, y la dirección va de P a Q. Entonces PQ va a ser igual, haciendo la diferencia, 5 menos 2 es 3, en función de I, y luego 4 menos 8 es menos 4 en J. Entonces, ese sería el vector que me están solicitando, y como no es unitario, vamos a llamarle a este vector V. Entonces hay que hacer el vector unitario, hay que encontrar el gradiente, efectuar el producto y obtener el resultado. Entonces, para eso vamos a dar la respuesta. A ver si es que ustedes pueden verificar esto. Y decimos que la derivada direccional debe valer 10/25. Entonces, bueno, chequen si es que pueden, con la información que ya dimos, poderlo resolver y verificar ese valor. Esto es la solución. ¿Ok? Entonces, ¿dudas? Profe, hasta ahorita, ¿qué ejercicios de la guía haríamos? ¿Hasta qué ejercicios de la guía? Vamos a ver rápidamente. Y antes de eso, déjenme ubicar la hoja donde habíamos puesto. ¿Dónde estaba? Creo que quedó muy atrás. Aquí está. Habíamos quedado en los ejercicios del 36 al 41, luego del 42 al 44, y vamos a ver del 46 hacia adelante. Déjenme ver si en el otro grupo ya había dado una indicación de ese tipo. Sino para, ok, es 46, 48, 52 a 55. Vamos a repasarlos. Entonces,
tarea. Estábamos en el ejercicio 36, entonces es dibujar la superficie, el 37, las curvas de nivel, el 38, que son las superficies, 39 son los límites, 40 son límites, 41 también son límites, el 42 no porque es la continuidad, como habíamos dicho. Entonces, la 42 no, pero luego sigue las derivadas parciales, que es a partir de el ejercicio, déjenme ver, había dicho el 41, o sea, el 42 no. Ok, entonces, acá, sí, el 42 no, sería del 43 a 44. Vamos a pasar acá. Este 42 no, lo vamos a omitir porque es de la continuidad de la función, entonces sería del 43, 44, ok. 43 son las derivadas parciales, observen, el 44 también es derivada parcial. Cuando yo tengo f subíndice x es la derivada de parcial de f con respecto a x, y cuando tengo el subíndice y es la derivada parcial de f con respecto a y. Es notación nada más, pero son derivadas. El 45 vamos a omitir porque no hemos hecho ejercicios haciendo que los valores x y y evaluados en la función me den 0. Entonces, esto no, que sean de manera simultánea. El 45 lo omitimos. El 46, observe, ya son derivadas de orden superior. Entonces, aquí, bueno, se piden las segundas derivadas parciales. El 47, vamos a omitir el 47, nos brincamos al 48, que dice hallar las derivadas parciales indicadas. Aquí, observen, los subíndices es lo que me está dando. Por ejemplo, no sé, en el inciso C, voy a derivar parcialmente primero con respecto a X, después con respecto a Y finalmente con respecto a Z. Yo voy siguiendo ese orden. Acá, por ejemplo, cuando me dice F de subíndice XXX, pues es en sí la tercera derivada parcial de la función con respecto a X, ¿no? Entonces, el 48 lo pueden resolver. La ecuación de Laplace, en el 49 lo omitimos. El 50 todavía no vemos el plano tangente, 51 esto igual no, la regla de la cadena sí ya lo pueden hacer, que sería el 52. El 53 también se puede resolver con regla de la cadena. El 54 igual es regla de la cadena. Y el 55 también. Esto del 56 es lo que estamos viendo ahorita de la derivada direccional y el vector gradiente. Entonces 56 se puede resolver, el 57 también, el 58 calcule el gradiente también, el 59 dice utiliza el gradiente para calcular la derivada direccional, eso también. Entonces 56 hasta 59 sí. Luego hallar el vector normal, todavía no vemos esos ejercicios. Entonces vamos a hacer aquí la indicación de lo que ya pueden ir avanzando. Sería 46, 48, 52 a 55 y también vamos a añadir, 55, sí se puede, 56, bueno, del 52 hasta el 59. De momento, es lo que pueden ir haciendo, estos ejercicios de la guía. Ok, si quieren sacar una foto, porque esta imagen ya pues ya se dio en un PDF anterior, ¿no? Entonces, la actualización de esta información sería esta. Esto para la guía.
Ok, entonces nos regresamos acá y estaría compartiéndoles las notas a partir de aquí, ¿no? Seleccionar. Cancel. Esto no, seleccionar. Sería esta y esta de acá. Exportar, PDF. Ok. Luego un compañero mandando mensajes casi, bueno, quien no tuvo el grupo en silencio, nada más despertando a los compañeros para avisar que no iba a asistir. Yo, ay, qué bárbaros. Bueno. Ok. Entonces vamos a guardar en archivo.